El temple del proceso creativo o, o del proceso de lo imaginado como un concepto que va echando raíces en esa profundidad, en ese estarse quieto, que es la coyuntura del propio ser hecho individuo, la individualidad que acontece en el propio desarrollarse, en el propio camino, el desarrollarse como un modo de comportamiento frente a lo estanco. Y lo estanco se asemeja en su forma a aquel recinto del cual uno sale, aquel lugar que expone las ataduras básicas que dominan la escena en algún momento y que son trascendidas por el ímpetu creador. La energía creadora es una energía que conlleva un manantial de energía dispuesta a desarrollarse. Pero esa energía es como en estado bruto. Es una energía que solamente dispone de un lenguaje que le indica la premura por hacer un canal, construir un canal para que brote y se expanda. ¿Qué significa ese canal? Ese canal significa la entrega desmesurada del propio ser a eso que no tiene cabida en el comportamiento intelectual. No hay respuestas para qué se construye ese canal, sino simplemente es una necesidad de conservar el espíritu intacto para no dejar de construirlo. ¿A dónde lleva? Es una incógnita. ¿Y por qué hay que hacerlo? Es otra incógnita. Lo que no es una incógnita es que una vez realizado el canal, es un lugar nuevo donde uno puede transitar. Por eso el acto creativo en sí mismo es un elemento que subyace dentro de uno a pesar de uno mismo. Es una magnitud de potencia que intenta desarrollarse en un ámbito material. Es una fuerza espiritual que se traslada al mundo material a través de la ejecución de una obra. Pero ¿cuál es ese instante donde lo espiritual se transforma en material? ¿O es que la materia, una vez realizada, qué importancia tiene en todo este proceso?
porque la materia, una vez realizada, puede ser manipulada o trasladada o llevada o utilizada por el mundo de afuera o apropiada. Pero el ímpetu, el estado energético que realiza eso, no puede ser aprisionado. Solamente puede ser aprisionado si uno mismo es el ejecutor de la prisión. Por eso ese canal energético que se crea a partir de una necesidad de elaborar un trayecto para la propia obra, es la consecuencia de salir del lugar opuesto. El lugar de estancamiento, el lugar que aprisiona, es un lugar en realidad ficticio. Pero no es tan ficticio ya que utiliza como medio para desarrollarse al propio ser. Esa cárcel metafórica necesita un constructor y un conservador de sus paredes. Ese es el ser que en esa magnitud de encierro tiene la necesidad de construir ese canal que es un lugar de escape. El canal creativo, el hecho creativo en constante movimiento, es un canal para escapar, pero a la vez es un canal que no se puede interrumpir. Hay quizás un deseo subyacente de interrumpir ese canal voluntariamente para quizás descansar, meditar, establecer otro tipo de relaciones, construir otras miradas hacia el afuera y conjuntamente con el afuera. Pero inmediatamente que uno se detiene, se transforma nuevamente en esa cárcel que no deja de existir porque uno haya salido a circular por ese canal. Es un manifiesto de voluntad permanente. Es una manifestación mágica en la cual uno va adquiriendo la fortaleza propia para permanecer en ese acto ejecutor. Obviamente el acto ejecutor necesita de un espíritu y necesita de una fuerza, de una potencia. Esa potencia se genera en ese mismo circular entre esas variantes del proceso creativo. Y solamente se pueden ver interrumpidas, o momentáneamente, o hasta definitivamente, por las interrupciones propias del ser enajenado con el afuera. Por eso aquella prisión de la cual se sale, no hay enajenamiento con el afuera, porque el afuera de alguna manera ha dejado de existir.
En este canal creativo y en esta exposición de uno mismo como artista, que ejecuta obras que toman contacto con el afuera, ese afuera vuelve a tomar forma y vuelve a existir. Pero es el mismo afuera del cual uno quizás tempranamente se escapó y se autoencarceló para protección propia contra ese afuera. ¿Qué protege a uno ahora del afuera? Solamente se protege en la ejecución constante de ese canal, que no deja de ser como un túnel por donde uno escapa, y a la vez un lugar de construcción. Dejar de construir es inmediatamente un reflejo de un regreso a esa cárcel. ¿Qué aparece en ese afuera nuevo? ¿Qué novedades hay para el artista en este transcurrir efímero por este mundo exterior? Hay todo lo que existe y todo lo que conlleva al ser humano ser un ser humano. Todas las pasiones, todos los entuertos, todos los deseos, todas las envidias, todas las conexiones, todo lo que rodea al ser humano aparece en juego en este nuevo transcurrir. ¿Y quién es el artista que crea una nueva posibilidad donde circular? Es aquel que puede inventar o inventarse a sí mismo como alguien poderoso, alguien con un poder extremo que le permite perdurar donde antes no podía perdurar, que le permite circular libremente por donde antes no se podía circular. Entonces, esta trama evolutiva en la cual uno decide permanecer es a la vez una trama de realizaciones fortuitas que se confabulan entre sí para generar un entramado de datos precisos, científicos, para desarrollar aquello que se debe desarrollar. Hay premura por desarrollar. No hay descanso, porque el descanso significa una apatía y una exterminación de la atención puesta en esa obra, cuya obra misma recibe a su vez ese nuevo dato de desatención. La generación de obra es un acto muy preciso entre uno mismo, el artista y la obra. El uno mismo le deja lugar al artista para que ejecute la obra. Si en determinado momento el uno mismo toma protagonismo e intenta gobernar la escena, el artista y la obra se disminuyen frente a su propia imagen. La conservación de la potencia es la conservación de un espíritu creativo constante y en permanente movimiento.